Yo no soy científico, pero hay algunas cosas que me llaman la atención. Una de las cosas es el tema de los centros gravitacionales. Centros gravitacionales, ¿ya? ¿Qué es lo que es un centro gravitacional? Bueno, es una cosa, ¿cierto?, sobre la cual cosas giran alrededor. Como por ejemplo, nosotros estamos en el planeta Tierra, ¿cierto? Nuestro planeta Tierra gira alrededor de un centro gravitacional que es el Sol. De la misma manera, nuestra Tierra tiene un centro gravitacional que está en su núcleo, ¿cierto?, que tira todas las cosas hacia adentro. Pero esto no solamente es cierto en lo macro, sino que también en lo microscópico. Si observamos un átomo, nos damos cuenta que este átomo tiene también un núcleo alrededor del cual giran los protones, electrones y neutrones, ¿cierto? Si mal no recuerdo. Entonces son los centros gravitacionales que se expresan en lo macro y en lo micro, pero también es cierto, y lo que vamos a hablar un poco hoy día, que nuestras vidas también tienen un centro gravitacional, algo sobre lo cual todo gira. Y a esto me gusta llamarlo las 3T, las 3T. ¿Por qué le llamamos 3T? Porque yo le pongo 3T a esto. Porque son tres cosas que comienzan con la letra T, sobre las cuales gira nuestra vida. ¿Qué son estas tres cosas? Nuestro tiempo, ¿cierto? La primera T, nuestro tiempo, ¿cierto? Tenemos una cierta cantidad de tiempo que Dios nos ha dado. Si nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, etc. Y Dios tiene misericordia de nosotros, ¿cierto? Vamos a vivir en esta tierra alrededor de 80 años. Tenemos tiempo, ¿cierto? Esa es la primera T. La segunda T es nuestro tesoro. ¿A qué me refiero con tesoro? Nuestros recursos económicos, las cosas que nosotros tenemos, las cosas materiales que nosotros tenemos. Esa es la segunda T. La tercera T es nuestro talento, que son las habilidades específicas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, nuestra vida está hecha para girar en torno a Cristo. Nuestras 3T, ¿cierto? Dios nos dio las 3T que cada uno de nosotros tenemos con el propósito de que giren alrededor de un centro gravitacional, por así decirlo, que se llama Cristo. La Biblia dice que si reemplazamos este centro gravitacional, por así decirlo, por cualquier otra cosa que no sea Cristo, eso es idolatría. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto hoy día, porque como iglesia cristiana de Quilpué y como iglesia, ¿cierto?, en el mundo, somos llamados a poner a Cristo como centro de la iglesia. Pero no es un tema solamente colectivo, sino que es un tema individual. No podemos, por mucho que yo grite acá adelante y diga que Cristo tiene que ser el centro de esta iglesia, y lo pongamos, ¿cierto?, en letras grandes, Cristo es el centro de la iglesia, por mucho que lo proclamemos, no va a ser cierto si no es cierto individualmente. Si Cristo no es el centro de la vida de cada uno de nosotros. Les pongo un ejemplo. Si hay un candidato presidencial, ¿cierto?, que dice yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar, ¿cierto? Bueno, quizás podemos creerle, pero en realidad no va a ganar si cada una de las personas de este país no va, ¿cierto?, y vota por el candidato. Lo mismo es cierto en nuestra iglesia. No es un tema colectivo nomás, es un tema individual. ¿Alrededor de qué gira nuestra vida? Es lo que vamos a hablar un poco hoy día. Así que vamos a orar para poder continuar. Señor Jesús, en este día oramos que tu presencia pueda impactarnos, Señor. No queremos solamente decir palabras, Señor. Queremos pedir, Espíritu Santo, que tú puedas guiar todo lo que hablemos, Señor. Y que el resultado de lo que aprendamos de tu palabra pueda ser que transforme nuestra vida, Señor, para poder ser las personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a alinear nuestras vidas a tu voluntad, Señor, para poder realmente ser tus manos y tus pies. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en una serie que se llama 180 grados. Se llama 180 grados y el subtítulo es No hay vuelta atrás. Y hemos estado hablando de que es una serie sobre el arrepentimiento y que el arrepentimiento no es una sensación, no es, ay, me siento arrepentido por lo que hice, no es una sensación, sino que es un cambio de dirección. Y la semana pasada estábamos en el libro de Gálatas y espero que hemos estado haciendo esta lectura del Nuevo Testamento todos juntos, por si acaso, si no lo saben, dentro del programa están las lecturas diarias, porque vamos como iglesia todos juntos leyendo el Nuevo Testamento.
La semana pasada hablábamos sobre el libro de Gálatas y hablábamos sobre algo específico. Hablábamos de la paternidad de Dios. Hablamos de la paternidad de Dios. Y que la paternidad de Dios es tan importante porque reconocer la paternidad de Dios, decíamos la semana pasada, es permitir que Él nos abrace, es caer en los brazos de Dios, es empezar a disfrutar de tener un papá. Eso hablamos la semana pasada. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre el libro de Efesios. Y quiero dar una pequeña reseña respecto al libro de Efesios. Bueno, la localidad de Éfeso es donde está en este momento Turquía, ¿cierto? Y el apóstol Pablo escribió desde la cárcel una carta a esta localidad de Éfeso. Y esta iglesia estaba liderada por un matrimonio, que era Priscila y Aquila, ¿cierto? Estaban ellos juntos liderando. El apóstol Pablo personalmente, ¿cierto?, pastoreó esta iglesia durante aproximadamente 3 años. Después Timoteo estuvo aproximadamente 1 año con ellos. Y esta iglesia tenía un problema. Y el problema era que se estaban levantando falsos maestros que como que torcían un poco la palabra. Entonces Pablo escribe esta carta con el propósito de reordenar la iglesia y de volver a poner a Cristo al centro de todo el quehacer de esta iglesia. Esta iglesia es a la que el apóstol Juan se refiere cuando escribe Apocalipsis. Dice que esta es la iglesia a la cual estaban perdiendo el primer amor. Esta es la iglesia de la cual está hablando. Entonces el objetivo es reordenar un poco el tema. Entonces Efesios capítulo 5, que es el texto que estábamos leyendo, Efesios capítulo 5, es muy interesante porque el apóstol Pablo está haciendo un paralelo entre el matrimonio y la iglesia. Está haciendo un paralelo entre la relación matrimonial y Cristo y la iglesia. Así que vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Versículo 24, así como la cabeza se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y este es el texto donde los esposos escuchan esto y dicen: viste, yo sabía que yo tenía que enseñorearme sobre ti. El pastor lo dijo, la Biblia lo dice, así que de ahora en adelante yo me voy a sentar en mi sillón, ¿cierto? Tú me vas a traer toda la comida que yo te pida, yo voy a ver tele todo el día, tú te vas a encargar de los niños, no tengo que hacer nada, dejo mi trabajo porque yo soy el jefe en esta casa. El pastor lo dijo, así que obedéceme, sométete a mí, ¿cierto? Le encantaría que fuera así. Pero tenemos que reconocer que cuando hablamos de liderazgo, tanto en la iglesia como en el hogar, tenemos que observar a Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos da? ¿Cierto? En Filipenses capítulo 2 vemos que Cristo, siendo soberano sobre todas las cosas, se rebajó hasta lo más bajo, ¿cierto? Tomando forma de hombre y muriendo en la muerte más terrible en una cruz. En Juan capítulo 13 vemos que Cristo, siendo soberano sobre todas las cosas, se rebaja a lavarle los pies a los discípulos. Entonces, cuando hablamos sobre liderazgo, estamos hablando sobre liderazgo, sí, sobre liderar, pero líder siervo. Esa es la imagen. Y lo que es cierto en el matrimonio también es cierto dentro de la iglesia. Yo no tengo ningún derecho a enseñorearme sobre nadie, ni ninguno de los líderes tiene ningún derecho de enseñorearse sobre ustedes. Tenemos la responsabilidad de liderar, pero yo no te puedo obligar a hacer nada. Yo solamente te muestro lo que dice la palabra y tú tienes que rendir cuentas a Dios, no a mí. Versículo 25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esposa, ¿cierto? Sobre todo en la cultura de hoy día. Yo no me someto a nadie. Yo no me someto. No me someto. Lo conversaba con mi esposa hace un tiempo atrás. Decía, bueno, ¿cómo es este tema? ¿A qué se refiere con este versículo? Y la Dani me dice, ¿sabes qué? No es un tema de sometimiento. No es que las mujeres tengan problemas con el sometimiento. Porque ella me decía, cualquier esposa estaría dispuesta a someterse a un esposo que esté dispuesto a entregarse de la forma en que Cristo se entregó por la iglesia, rebajándose al punto de dar la vida por ella. El sometimiento no sería ningún problema si es que los esposos fuéramos más parecidos a Cristo. Versículo 26. Para, dice, hacerla santa, dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La palabra que limpia, que purifica, de eso está hablando.
Me acuerdo hace unos meses atrás, en verano, con nuestros hijos fuimos al jardín botánico, estuvimos todo el día en el jardín botánico, los niños anduvieron en sus bicicletas, ¿cierto? Se cayeron, transpiraban, etc. Llegó el final del día, los metí a la ducha, ¿cierto? Y los empecé a bañar. Y uno miraba el agua abajo, ¿cierto? Y caía, era agua café, ¿cierto? Por lo cochino que estaban de la transpiración y de todo el día haber estado jugando. Yo pensaba en ese ejemplo y pensaba en la palabra. Y es exactamente lo que sucede con la palabra. Cuando uno empieza a predicar la palabra de Dios en una iglesia, la iglesia se empieza a purificar y empiezan a salir todas las impurezas. Lo mismo es cierto dentro de la relación matrimonial, ¿cierto? Uno empieza a regir todo el quehacer del matrimonio sobre la base de lo que Cristo quiere que uno haga sobre la palabra y se empieza a purificar lo que es cierto dentro del matrimonio, es cierto también dentro de la iglesia, tal como lo hizo Cristo. Versículo 28 dice: asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Hay un ejemplo un poco cliché que escuché una vez, pero creo que no por ser cliché deja de ser cierto, que la esposa es como una flor, ¿cierto? Entonces una flor uno tiene que, ¿cierto?, cambiarle la tierra, regarla, ¿cierto?, sacarle la maleza y todo. Y de acuerdo a cómo uno trata la flor, ¿cierto?, si uno es responsable como jardinero con la flor, ¿cierto?, el resultado de eso va a ser que la flor va a estar hermosa o no va a estar tan hermosa. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como esposos: ¿cómo está el jardinero? ¿Le está cambiando la tierra? ¿La está regando? ¿La está sacando, ¿cierto?, para que tome sol? Etcétera. ¿Cómo somos como esposos? Lo mismo es cierto con la iglesia, y así lo hace Cristo con la iglesia. Entonces tenemos que traer a Cristo, un ejemplo, ¿cierto?, a Cristo al centro tanto de nuestro matrimonio como de la iglesia. Pero vamos a hablar más específicamente hoy día respecto a nuestras propias vidas. Porque cuando nosotros ponemos a Cristo al centro de nuestra vida y ponemos a Cristo al centro de la iglesia, todo se ordena. Todo se ordena. El año pasado hicimos un evento, El Árbol que Canta, ¿se acuerdan? Este año lo vamos a hacer, ya tenemos la fecha, el 12, 13, 14 y 15 de diciembre. Vamos a volver a hacer este evento evangelístico que hicimos el año pasado, que reunió a más de 5.000 personas. Lo vamos a volver a hacer este año. ¿Por qué les cuento esto? Porque el año pasado, ¿cierto?, estábamos no solamente armando este tremendo árbol, sino que lo estábamos construyendo. Entonces era un proceso largo. Y un día, eran como las 2 de la mañana, tuvimos un problema al armarlo, porque está hecho como con unos tijerales, ¿cierto? Es una cuestión así, que son varias partes que uno tiene que ir armando. Y una noche estábamos con Andrés, el que estaba tocando la batería aquí, con Andrés Echagüe, él es el arquitecto que diseñó todo este árbol, y nos dábamos con el centro. Necesitamos el centro para poder armar el árbol. Y yo no entiendo nada, la cuestión es que estaban con el computador sacando cálculos, ¿cierto? Nos daban con el centro. Y necesitábamos dar con el centro para poder armar todo el árbol. Y sin el árbol no había evento. Llegó un momento que eran como las 2 de la mañana, finalmente dimos con el centro, ¿cierto? Y empezamos a armar todo el árbol. Lo que es cierto para ese árbol, ¿cierto?, guardando las proporciones, obviamente, es cierto para nuestras propias vidas y para la iglesia. Cuando nosotros ponemos a Cristo al centro, todo se ordena. En la iglesia, todo se ordena en nuestras vidas. Entonces muchos pueden decir, bueno, yo tengo a Cristo en el centro de mi vida. Es fácil decirlo. Yo tengo a Cristo al centro de mi vida. Pero lo mismo es cierto con mi esposa. Yo le puedo decir hasta el cansancio: te amo, 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 te amo. Todo el día diciéndole que la amo. Pero ella va a saber que es cierto, no por las veces que yo lo diga, sino por cómo yo soy con ella. Lo mismo es cierto, podemos decir que Cristo está al centro de nuestra vida, pero lo que vamos a analizar hoy día es alrededor de qué giran nuestras 3T: tiempo, talento y tesoro. Así que vamos a comenzar con el primero, con el tiempo. Con el tiempo. ¿Alrededor de qué gira tu tiempo? Tu tiempo. Hace un par de años atrás, en este recinto, no estaba este cielo. Entonces, si ustedes creen que hace frío hoy día, en ese tiempo, algunos se acuerdan, el frío que hacía era indescriptible. Bueno, me acuerdo que un día en la noche habíamos hecho un evento en la iglesia y nosotros teníamos de estas estufas que eran a gas. Entonces, era un tubo de gas pequeño
y encima del tubo de gas le ponían como una rejilla, ¿cierto? Y se prendía, así funcionaba, y habían 4 y no calentaban nada. O sea, uno tenía que estar al lado casi quemándose para sentir un poco de calor, pero al alejarse no funcionaba. Sí, estaban de adorno en realidad. Bueno, el tema es que un día estábamos en un evento en la noche y estábamos todos muertos de frío y se acerca una persona a la estufa y entonces se pone detrás, ¿cierto? La estufa la tenía acá atrás y se empezó a calentar así, ¿cierto? Entonces que ahí conversaba y todo. Y en un momento alguien decía hacerle una broma, entonces él estaba así con la estufa atrás conversando y de a poquito se la empezaron a alejar. Se la alejaban, se la alejaban, se la alejaban y llegó un momento en que él decía, oye, que está helado y de repente se daba vuelta y decía, son pesados y todos muertos de la risa. Bueno, fue de a poquitito el tema, no se fue dando cuenta. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces nosotros asumimos de que cuando nuestra relación con Dios se enfría, es el resultado de que Dios se ha alejado de nosotros. Pero podemos descubrir en la palabra, Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios nos aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y esto lo he visto vez tras vez tras vez en los 37 años que llevo dentro de una iglesia. De que cuando las personas se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, uno dice, bueno, pastor, si la iglesia no es tan importante. No es lo más importante, pero lo he visto tantas veces que la persona que no viene a la iglesia, el resultado es que en el tiempo está alejado de Dios y su matrimonio sufre, empieza el estrés, temas de salud y vuelven a la iglesia. ¿Cierto? Se ve esto vez tras vez tras vez. Y la historia que nunca he visto, voy a contar una historia que nunca he visto, esto nunca ha pasado, nunca. ¿Ya? Que alguien se te acerca y te dice, ¿saben qué? Mi relación con Dios está tan buena. Estoy, pero increíble, ¿cierto? Todo en mi vida va bien, mi matrimonio está espectacular. Y uno dice, bueno, ¿cuál es tu secreto? Dejé de ir a la iglesia. No fui más a un grupo de crecimiento, ¿cierto? No leí nunca más mi Biblia y dejé de orar. Y mi vida está espectacular. Ustedes saben que eso no es cierto, es totalmente al revés. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hay frases cristianas que de repente son medias divertidas, ¿cierto? Sobre todo para la gente nueva que entra de repente. Bueno, acá no usamos mucho ese lenguaje, pero se tiende a usar a veces en el mundo evangélico. Por ejemplo, había las 42 frases de los cristianos, que algunos de ustedes lo vieron en YouTube, era muy divertido. Y una de ellas decía, oiga, ¿su esposa camina? Y uno dice, pero es que uno no entiende esa pregunta si uno no es parte del mundo evangélico. Uno si es parte del mundo evangélico entiende que si uno le está preguntando si su esposa camina o no, es si está caminando en los caminos de Dios. Otra era, por ejemplo, te dicen, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y uno dice, bueno, o por ejemplo, llega una persona nueva y le dice, oiga, ¿usted ha sido lavada por la sangre del Cordero? Y dice, pero ¿qué tipo de rituales satánicos están haciendo en esta iglesia que la gente se lava con sangre? ¿Me entiendes? Pero como evangélicos entendemos a qué se refiere, ¿cierto? Si uno ha sido, ¿cierto? Tiene una relación con Cristo y sus pecados han sido lavados. Bueno, de la misma forma, hay un concepto que es dicho y uno lo entiende fácilmente cuando dice, ¿te estás alimentando? ¿Te estás alimentando? Si alguien nuevo llega y dice, bueno, uno puede decir, sí, claro, si tomé desayuno hoy día, estoy comiendo, todos los días como, pero si uno no es, del mundo evangélico, uno entiende que cuando uno dice, te estás alimentando o no te estás alimentando, es si estás leyendo la Biblia, estás orando, estás participando de los grupos de crecimiento, si estás viniendo a la iglesia. Pero el tema es que uno siempre se está alimentando, espiritualmente, uno siempre se está alimentando. No es una pregunta de si uno se alimenta o no se alimenta. Tu espíritu siempre se está alimentando. La pregunta es, ¿de qué se está alimentando? Había un documental que se hizo respecto a McDonald's. Ya hace años atrás se hizo un documental, era una persona, ¿cierto?, que dijo, ya, voy a comer McDonald's todos los días durante 30 días. En la mañana, en el almuerzo y en la noche. Todo mi alimento va a ser McDonald's, todos los días. Y el objetivo era poder mostrar lo dañino que era este alimento. Al terminar los 30 días, se dio cuenta que había subido un montón de peso, su colesterol había subido y su estado de ánimo estaba mal, estaba todo mal. Se
se estaba alimentando. Estaba comiendo, comía todos los días, ¿cierto? El tema era que lo que él estaba comiendo lo estaba matando. Lo mismo es cierto con nosotros. No es un tema de si espiritualmente nos estamos alimentando o no nos estamos alimentando. La pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? Entonces quiero hacerles un desafío a que analicemos las 24 horas del día, que analicemos los 7 días de la semana, que analicemos los 365 días del año y en torno a qué gira nuestro tiempo. Yo no tengo nada en contra del Facebook, no tengo nada en contra de la televisión, ¿cierto? Pero hagamos un análisis. Ver televisión versus tiempo con tu hijo, tiempo con tu esposa. Tiempo en el Facebook versus oración y lectura de la palabra. A mí me encantan las redes sociales, pero ¿en torno a qué gira tu tiempo? Esa es la pregunta que quiero que nos hagamos, porque la salud espiritual es resultado de lo que está entrando. Lo que entra a tu vida es el resultado de lo que estás viviendo. Esa es la primera T. La segunda T, talento. Talento, esa es la segunda T. Romanos 12 nos dice que todos tenemos dones y talentos, servicio, enseñanza, palabras de aliento, generosidad, liderazgo, sabiduría, conocimiento, discernimiento, sanidad, etc. Y también talentos, ¿cierto? Como el arte, la música, la escultura, etc. Todos tenemos. Todos tenemos por lo menos un don, pero ninguno de nosotros los tiene todos, por si acaso. Un ejemplo que siempre usaba mi papá cuando hablaba sobre los dones era que va una persona con un vaso de agua, ¿cierto? Para poder descubrir el don que uno tiene, ¿cierto? Va una persona con un vaso de agua, va caminando y de repente se cae, bota el vaso de agua se quiebra, ¿cierto? ¿Cuál es tu reacción cuando ves que eso pasa? ¿Vas, ¿cierto? ¿Te ayudas? ¿Oras por la persona? ¿Empiezas a liderar y tú andas, compras un vaso nuevo, ¿cierto? Tú limpia acá. ¿Cuál es tu reacción frente a eso, ¿cierto? Y el resultado de lo que tú observaste o la sensación que te dio o el impulso que tú sentiste al ver que ese vaso cayó, te va a dar algunas luces de cuál es tu don. Es una buena forma. El problema es que algunos piensan que no tienen ningún don o no tienen ningún talento. Dicen, no tengo ningún don, no sirvo para nada, ¿cierto? No, es que yo no tengo ningún talento, ¿cierto? Son los otros los que predican, los que están en la música, los que hacen estas cosas. Yo no tengo ningún don. Pucha, que lata mi vida, voy a comer gusano. ¿Cierto? Y piensan que esta actitud es una actitud humilde. Pero no es una actitud humilde decir que no tengo ningún don ni ningún talento. Tú estás diciendo que Dios es mentiroso y que se equivocó contigo. Estaba en mi oficina el otro día y la Amy, que es mi hija menor, ella siempre me hace regalos, ¿ya? Sus regalos son dibujos. Entonces cuando me dice, te voy a hacer un regalo, ¿cierto? Me va a hacer un dibujo. Entonces me dibuja algo, me lo entrega. Entonces tengo muchos regalos que voy guardando, ¿cierto? Y resulta que un día me hizo un regalo, etcétera, y estaba limpiando yo mi oficina y boto algunos papeles, ¿cierto? Y de repente llega la Amy, mi hija, y ve el basurero y se dio cuenta que había botado su regalo que me había hecho. Yo me sentí mal, le dije, pucha, disculpa, no me di cuenta. Me dijo, no importa, te hago otro regalo, ¿cierto? Lo fue a hacer otro dibujo. ¿Por qué les cuento esto? Porque el decir que no tenemos talento, que no tenemos dones, decirle a Dios que no tenemos talento ni dones, no es una actitud de humildad. Le estamos diciendo a Dios que la obra de arte que Él hizo o el regalo que Él nos dio no tiene ningún valor y lo estamos botando a la basura. No es humildad decir que no tengo don ni talento. Es prácticamente un insulto hacia Dios. Decirle, oye, ¿sabes que conmigo te equivocaste? Entonces, todos tenemos un don y un talento. Dile a la persona que está a tu lado, tienes un don. Ya. Dile a la otra persona al otro lado que no te cae tan bien porque elegiste a la otra primero. Tienes un don. Todos tenemos un don. Todos tenemos un don. Una persona una vez me dijo que la forma de descubrir tu don o tu talento es pensar qué es eso que tú harías si el dinero no fuera problema, eso que tú harías todo el día si el dinero no fuera un problema. Uno dice dormir, bueno, eso no es un don, es otra cosa, ¿ya? Pero todos tenemos al menos un don, todos tenemos al menos un don. ¿Cuántos de aquí saben cuál es su don? Ya. Varios de ustedes lo saben. El problema es que cuando no sé cuál es mi don, algunos dicen sí, sé que tengo un don, pero no sé cuál es mi don,
no hago nada. Entonces, como no sé cuál es mi don, no hago nada. Entonces, cuando sepa cuál es mi don, ahí voy a empezar a ejercerlo. Y quiero animarlos a que no es así como funciona. Si yo tengo un plato de comida adelante, ¿ya? Y tengo diferentes cosas para comer, y lo miro, y tengo hambre, lo miro y digo, no sé por dónde empezar. Se ve todo tan rico. No sé por dónde empezar. No voy a comer. No, porque no sé por dónde empezar. No, si tengo hambre y estoy viendo un plato de comida, ¿cierto? Empiezo por esto. ¿Cómo? Después empiezo por esto otro. Después sigo acá, ¿cierto? Y lo mismo es cierto con los dones. Yo quiero animarlos a que si no saben cuál es su don o cuál es su talento, que empiecen por algo. Que empiecen por algo para poder descubrirlo. Tenemos varias áreas en la iglesia: el ministerio de niños, el ministerio de servicio, el ministerio de música, el ministerio de misiones, la bienvenida, arte, cuando hagamos el evento del árbol, que ya vamos a comenzar a organizarlo, enseñanza, etc. Mira tu talento, mira tu don. ¿En torno a qué gira? ¿O está durmiendo? Esa es la segunda T. En la tercera T, tesoro. La tercera T es el tesoro. Y aquí es donde quiero hablarles del diezmo. ¿Se escucha? ¿Sí? Qué bueno. Siempre al final de la prédica le pido a Leví que pase adelante y termine con música, ¿cierto? Porque estamos cerrando la prédica y todo. Estuve a punto de pedirle que en este momento él pase y ponga música tétrica, porque las caras que pone el diezmo es como... ¿cierto? Como... Pero ¿qué es lo que es el diezmo? El diezmo es el 10%. 10%. Si yo gano 100.000 pesos, el 10% de 100.000 pesos son 10.000 pesos. Si gano 1.000.000 de pesos, el 10% de 1.000.000 de pesos son 100.000 pesos. Y la palabra nos dice que el diezmo, el 10% de lo que nosotros ganamos, es de Dios. Y que si no le damos el 10% a Dios, ¿qué le estamos robando a Dios? Yo viajo a Estados Unidos prácticamente una vez al año, entre marzo y abril, por ahí hago un viaje, y siempre que viajo compro libros, ¿no? Los compro allá, los compro acá en Chile, Amazon, ¿cierto? Los compro y a una dirección en Estados Unidos los voy a recoger cuando viajo. Y la persona me los entrega porque sale más barato, compro libros usados, etc. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho esa compra de estos libros? Yo hubiese llegado a Estados Unidos y la persona me hubiese dicho, no, es que son mis libros, porque llegaron a mi dirección, entonces no... Y hubiese formado una discusión, me dije, yo los compré, pero te pedí que me los pasaras, pero ¿por qué no me estás pasando si son mis libros? Se formaría una tensión ahí. Lo mismo es cierto con Dios, ¿cierto? Dios nos dice que si no le entregamos el 10%, que le estamos robando. Y uno dice, pero es que es mi plata, es mi plata. A mí me llegó. ¿Cómo me dices que es tuyo? Si es mi dinero. Y uno dice, pero pastor, ¿dónde sale eso en la Biblia? Del diezmo. ¿Dónde? Dígame, por favor. Malaquías capítulo 3. A ver, momento, pastor, eso es el Antiguo Testamento. Yo no voy a dar como el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento estaba el diezmo, en la ley mosaica. Pero en el Nuevo Testamento ya la ley no corre. ¿Cierto? Yo no quiero dar como el Antiguo Testamento. Yo doy como el Nuevo, porque somos la iglesia del Nuevo Testamento. Ok. En el Antiguo Testamento daban el 10%, ¿cierto? El diezmo, más las ofrendas, ¿cierto? Más las primicias, era alrededor del 17%. En el Nuevo Testamento, claro, no daban el 10%, lo daban todo. O sea que todos tenían todo en común. Entonces tú me dices, quiero dar como el Nuevo Testamento, no hay ningún problema. Puedes dar como el Nuevo Testamento, pero nosotros creemos que el 10% es un buen punto de inicio. Porque yo sé que por eso preguntaban, porque querían dar más de lo otro. Así que les contesto esa pregunta. Versículo 8 de Malaquías capítulo 3 dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Dice, ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Versículo 9, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Entonces, el tema del diezmo es probablemente los momentos más incómodos en la iglesia de predicar. Y el tema del diezmo
es un problema de fondo porque es un problema de fe. Un problema de fe. Les doy un ejemplo. ¿Por qué es un problema de fe? Porque es un problema de no entender realmente de que todo lo que yo tengo viene de Dios. Todo lo que yo he recibido, lo he recibido de Dios. Si yo le digo a mi hermano, te voy a depositar $1.000.000 en tu cuenta, te quedas con el $1.000.000, pero tienes que pasarme a mí 100 del millón que te di. Pero quédate con los 900, no hay problema. ¿Estaría de acuerdo, cierto? Sí, excelente, qué buen trato, ¿cierto? Bueno, me depositas el millón, yo te entrego 100.000, estamos ok. Ni un problema, es un problema de fe. ¿Por qué? Porque no entendemos que cuando le devolvemos a Dios el diezmo que Él nos está requiriendo, le estamos devolviendo a la fuente de todo. Entonces no tememos de que nos falte algo, porque el que nos provee es el mismo al cual le estamos dando. Entonces no hay problema. Y el resultado de dar el 10% siempre es bendición, porque Dios no quiere algo de ti, sino que Dios quiere algo para ti y para mí. Dice, pruébenme en esto. Pruébenme. Dice, el Señor Todopoderoso. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Nos invita a probarlo. Y yo quiero invitarlos a ustedes a probarlo. El año pasado hicimos un desafío de 90 días. Decimos, pruébenlo por 90 días, ¿cierto? 90 días, pruébenlo. A ver si no derrama bendición sobre ustedes. Y uno dice, pero es que una de las cosas que no entiendo, son las preguntas que a veces salen, una de las cosas que no entiendo es por qué Dios nos pide dinero o el 10% como punto inicial si Dios tiene todo. Si Dios no necesita plata, ¿por qué nos pide plata si Dios tiene toda la plata? Porque no es un tema de plata, no es un tema de dinero, es un tema del corazón. Y lo que le estoy reteniendo, cuando no le entrego lo que Él me está pidiendo, no es dinero porque es todo de Él. Lo que le estoy reteniendo es la parte del corazón que no le he entregado. Y cuando le entrego el diezmo que Él me pide, no le estoy entregando plata a Dios porque todo viene de Dios. Lo que le estoy entregando a Dios, lo hemos dicho antes, es la parte de mi corazón que le estoy reteniendo. Dios no quiere nada de ti, lo que Dios quiere es algo para ti, porque el resultado siempre es bendición. Siempre, siempre. Es la historia de toda la Biblia, es la historia de Dios con nosotros. Él quiere nuestro corazón. Versículo 11 continúa diciendo, exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros no somos una iglesia que te dice si tú das 10, Dios te va a dar 100. No, no funciona así. Lo único que les puedo decir es que el resultado siempre es bendición. No es una fórmula. No vamos a utilizar a Dios, ¿cierto? Yo te doy plata para que tú me des. No, no es así. No es así. Es bendición. Eso es todo lo que les puedo decir. Algunos de ustedes están pasando por escasez y una de las razones por las cuales están pasando por este tiempo de escasez es precisamente porque no están siendo obedientes con el diezmo. Algunos pueden decir, bueno, estoy sin pega, no tengo plata. Bueno, el 10% de cero es cero, no hay problema. No es el tema, es un tema del corazón. Uno puede decir, bueno, gano muy poco. Lo que gano muy poco, ¿cierto? ¿Cómo voy a dar el diezmo de lo que gano si gano súper poquitita plata? No es un tema de cantidad, es un tema del corazón. Les doy un ejemplo. ¿Cuál fue el acierto de la viuda, se acuerdan en la Biblia, que entregó las 2 blancas? Las 2 blancas no es nada, es como 10 pesos, no es nada, no es nada. ¿Cuál fue el acierto? ¿Por qué Jesús dijo, ella dio más que todos? ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Si vemos a Caín y Abel, ¿cierto? Dios rechazó la ofrenda de Caín. No dice por qué, si la ofrenda de Caín en valor, cierto peso, valor dólar, es mucho mayor que las 2 blancas de esta mujer. ¿Por qué Dios lo aceptó? O sea, ¿por qué Dios lo rechazó? No por la cantidad, sino que es por un tema del corazón. Lo que Dios busca en nuestro corazón no es un tema de cantidad. Y hay que dar con alegría. Oye, yo diría que ese es el desafío más grande. Dar con alegría. Y dar no obligado, sino con alegría. Y sin presión. Con alegría. Versículo 2 Corintios 9, 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El dar debe ser un gozo. Uno dice, pastor, ¿está loco?
¿Cómo voy a dar con gozo? Bueno, acérquense a todos los locos de esta iglesia, que es una iglesia muy generosa. De hecho, yo me siento muy bendecido de ser parte de esta iglesia porque es una iglesia muy generosa. Me dice, pastor, usted está loco, ¿cómo vamos a entregar el diezmo? Bueno, acérquense a todos los locos que dan el diezmo y pregúntenle si el resultado de lo que ellos dan es bendición sobre sus vidas. Háganlo. Los que diezman, acérquense a los que no diezman. Los que no diezman, acérquense a los que diezman y pregúntenle. Ellos les van a decir, se van a dar cuenta que es una bendición. Es una bendición. Entonces, para cerrar el tema de hoy día, ¿en torno a qué giran tus 3T? ¿En torno a qué giran? Entonces, el cambio en 180 grados que debemos hacer hoy día en nuestras vidas es hacer que Cristo sea el centro y que nuestras 3T giren alrededor de Cristo, el tiempo, talento y tesoro. Uno de los consejos que alguien me dio, que es probablemente uno de los mejores consejos que he escuchado en toda mi vida, me hablaba de un leñador, me decía un leñador, ¿cierto? Con su hacha, va a ir cortando árboles, cortando árboles, cortando árboles, cortando árboles, va a llegar a un punto en que va a cortar tantos árboles que el hacha va a perder su filo. Y él me decía, tienes que tomarte tiempo, tienes que delegar, porque cuando el leñador, ¿cierto? Sigue y pierde el filo, ¿cierto? Llega un punto en que ya está dando golpes en falso, se cansa, se estresa, se fatiga y su trabajo es cada vez menos efectivo. Y uno de los errores que muchos pastores a veces cometen es que hacen todo. Ellos hacen todo, lideran todo, hacen todas las llamadas telefónicas, van a todas las... hacen todo, terminan estresados, no se toman vacaciones, no toman tiempo para su familia. Y uno de los errores más grandes que uno puede cometer como pastor o como liderazgo es que cuando uno hace todo y es todo para todos, no solamente le roba la oportunidad a toda la iglesia de activarse en sus dones, sino que empiezan a levantar al liderazgo como si ellos fueran la cabeza de la iglesia y no Cristo. Entonces se ponen como autoridad sobre la iglesia, cuando los líderes debemos ser los que servimos en la iglesia tal cual como Cristo lo hizo. Cuando recién comenzamos hace 3 años atrás, yo podría haberles nombrado todos los ministerios de los cuales yo estaba a cargo. Y ahora yo les puedo nombrar todos los ministerios en los cuales no estoy a cargo. Porque aprendí a delegar, o estoy aprendiendo a delegar. Algunos ejemplos son el ministerio de servicio, no estoy a cargo. Los diáconos tampoco, los grupos de crecimiento. Celebremos la recuperación. El misionero en Cuba, Chiloé, el ministerio de niños, adolescentes, alabanza, jóvenes, el retiro de varones. Yo no tuve nada que ver con la organización de ese retiro que se viene ahora en agosto. El aniversario de la iglesia, el 27 de julio, el retiro de damas, etcétera. Todas esas cosas. Ustedes lo están haciendo. Ustedes lo están haciendo. Y se levanta el nombre de Cristo. Había un juego que hacíamos cuando estaba en el colegio, no sé si lo jugó o no. El juego era que se sentaba uno en una silla, y todos los compañeros se ponían alrededor y le ponían las manos arriba de la cabeza, si hacían así, no sé si alguna vez lo hicieron. Y después ponían las manos así. Y uno ponía por la rodilla, otro por la otra rodilla, otro por acá, y lo levantaban así, pero hasta arriba. Era un juego que hacíamos. Y todos decían, ya, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Entonces íbamos girando, ¿cierto? Entonces ya le tocaba a uno ya. Y llegó un momento en que ya estábamos todos, y todos querían ser levantados, pero nadie quería levantar. Entonces ya la cuestión se chacreó porque, oye, me toca a mí, no, es que me tocaba a mí, y al final todos querían que lo levantaran. Yo pensaba en la iglesia, y pensaba en el liderazgo, y pensaba en todo el quehacer de la iglesia. Y me recordaba de que nosotros no estamos aquí para levantar a nadie, a ninguna persona. Nosotros, como iglesia, estamos llamados a levantar a una sola persona. Colectivamente debemos levantar el nombre de Cristo, juntos, hasta arriba, sirviéndonos el uno a los otros. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar este tiempo. Y este es un tiempo personal de cada uno de ustedes. Señor Jesús, yo pido que tú veas nuestras vidas en este momento. Ayúdanos a entender, Señor, que no podemos ponerte a ti al centro de nuestra iglesia
si tú no estás al centro de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder entender hoy día y hacer un análisis de dónde o alrededor de qué está girando nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro tesoro. Que nos ayudes a pensar en cuál es nuestro siguiente paso. Si es nuestro talento, si debemos comenzar a servir en el ministerio de niños, en la enseñanza, en el arte, ejercer nuestra sanidad, dar aliento. Si es nuestro tiempo de comenzar a darte más tiempo a ti, Señor, a venir siempre al culto, a participar de los grupos de crecimiento, a ser mentor de alguien o que alguien sea mi mentor, los primeros 30 minutos de nuestro día, entregar. Ayúdanos a pensar en nuestro tesoro y que pensemos que si no estamos ni siquiera dando una ofrenda, que comencemos a ofrendar. Si ofrendamos pero no diezmamos, que comencemos a diezmar. Si solamente diezmamos, que demos nuestro siguiente paso en ser aún más generosos. Muéstranos, Señor, cuál es nuestro siguiente paso. Queremos entregar este tiempo a ti, darte a ti toda la honra, toda la gloria, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.